Bienvenidos al Iceberg de México. México es uno de los países más grandes de Hispanoamérica, un país que ha sabido llevar muy bien su cultura dentro de todo el continente americano. México alberga muchos casos de asesinatos y violencia, sin embargo, no vamos a hablar acerca de los miles de estos casos, y también por las normas de YouTube, porque México es más que eso. Vamos por datos curiosos, misteriosos, entre otros. Sin más que decir, empecemos. Nivel 1. Caso Paulette. La muerte de Paulette Guevara Fara fue un suceso mediático sobre la desaparición y fallecimiento sospechoso de una niña mexicana de 4 años de edad. Paulette presuntamente se extravió de su recámara la madrugada del 22 de marzo de 2010. Su familia comenzó una campaña de búsqueda a través de televisión, anuncios y redes sociales. El cuerpo de la infante apareció en su propia habitación la madrugada del 31 de marzo, siendo hallada en estado de descomposición y envuelta en las sábanas de su cama entre el colchón y los pies de la misma. En ese lugar, su madre dio entrevistas, expertos de diversas agencias habían entrado, algunos incluso con perros entrenados para localizar el paradero de la niña, e inclusive una amiga de la mamá de Paulette durmió en su cama sin percatarse de los restos. Su muerte fue declarada como accidente y se concluyó que había fallecido durante la noche después de que se volteara sobre la cama y terminara a los pies de esta, muriendo por asfixia descrita como asfixia mecánica por obstrucción de las cavidades nasales y compresión tórax abdominal. NotFest 2019. La noche del 30 de noviembre se llevó a cabo el NotFest México en el Deportivo Oceanía de la Ciudad de México. A pesar de que el festival transcurría con algunas fallas, todo parecía normal. Sin embargo, durante la presentación de Cherry Bams, algunos asistentes comenzaron a saltarse la valla de seguridad que dividía la sección general del VIP hasta que ésta fue derribada. Si bien la tarde pareció trascender sin ninguna novedad en cuanto a las bandas, cuando cayó la noche comenzó el caos. Debido a esto, la banda de Amy Lee no salió y Slipknot tampoco, lo cual generó un gran enojo por parte del público ya que esperaron más de 3 horas sin ningún tipo de comunicado por parte de la producción ni del staff de las bandas. Enfurecidos, algunos asistentes comenzaron a arrojar piedras y vasos con tierra al escenario. Era evidente que la seguridad no era suficiente para contenerlos, así que las cosas se salieron de control. La gente se subió al escenario para destruir y quemar los instrumentos de la banda, entre otros disturbios graves. Se comentó también de robos a mano armada. Donkey Show. Se dice que es un espectáculo de burros, un tipo de espectáculo de sexo en vivo en el que una mujer practica la bestialidad con un burro, que, según la leyenda urbana y algunas obras de ficción, alguna vez se representaron en la ciudad fronteriza mexicana de Tijuana. Particularmente a mediados del siglo XX. Gustavo Arellano, en su columna Aska Mexican, argumenta que tales espectáculos de burros no son reales. Todavía en 2008, se han mencionado como una razón para visitar Tijuana, y los turistas ingenuos pueden buscarlo. Fue una secta estadounidense condenada en 2019 por tráfico sexual, trabajo esclavo y crimen organizado. Se anunciaba como una organización de marketing multinivel que ofrecía cursos y seminarios de desarrollo personal y profesional. Su sede se encontraba en el condado de Albany, en el estado de Nueva York. Algunos medios de comunicación y antiguos miembros la califican de secta a raíz de una investigación judicial que supuso la detención de su líder Kish Raniere en marzo de 2018. La entidad tiene representación en México, donde opera a través de los Programas de Éxito Ejecutivo, o ESP, según sus siglas en inglés. La filial estaba dirigida por Carlos Emiliano Salinas, hijo del expresidente mexicano Carlos Salinas de Gortari, hasta su dimisión tras la detención de Kish Raniere. ESP operaba en México desde el año 2000, tiempo en el que ha impartido alrededor de 250 cursos de entrenamiento para un total de 8,000 personas. Desde su fundación en 1998 hasta 2010, más de 12,000 personas asistieron a sus clases. Se describían como un programa de coaching para ejecutivos. Zona del Silencio. La Zona del Silencio es un área localizada en la parte central del Bolsón de Mapimí, entre los estados mexicanos de Chihuahua, Coahuila y Durango. El Bolsón de Mapimí está situado en la parte centro-norte de México, a unos 180 kilómetros al noroeste de la laguna que tiene como ciudades principales a Torreón, Gómez Palacio y Lerdo. Forma parte del desierto chihuahuense. En julio de 1970, un misil de pruebas de 1500 Athena RTV, lanzado desde una base militar estadounidense cerca de Green River, Utah, en dirección al polígono de WSMR, perdió el control y cayó en esta zona. El cohete transportaba 2 pequeños contenedores de cobalto 57, un elemento radiactivo. Inmediatamente, un equipo de especialistas llegó para buscar el misil.
La búsqueda por tierra y aire duró 3 semanas. Cuando finalmente se localizó el cohete, se construyó una carretera para transportar los restos y una pequeña cantidad de tierra contaminada. Como resultado de las operaciones de rescate de la Fuerza Aérea estadounidense, surgieron varios mitos e historias sobre el área, incluyendo extrañas anomalías magnéticas que impiden la transmisión por radio, mutaciones de la flora y fauna o visitas extraterrestres. Nivel 2. Narcocultura. La narcocultura se refiere a la influencia cultural que ejerce el narcotráfico sobre una sociedad, a los gustos generalizados y popularizados por narcotraficantes. La narcocultura ha afectado con particularidad a cada sociedad que ha tocado, pero en la que se ven estructuras mafiosas imponiendo costumbres y tendencias sobre el resto de la población, en algunos casos sin poca ética y estética. La narcocultura tuvo su origen en la década de 1960 en Estados Unidos, México y Colombia, la principal ruta del tráfico de marihuana, cocaína y heroína, donde tomaron aspectos de las culturas autóctonas y adoptaron conductas relacionadas al narcotraficante y al consumo de drogas. El fenómeno de la narcocultura ha afectado diferentes aspectos culturales como la música, la literatura, la moda, el arte, la arquitectura, costumbres y modo de vida, vehículos, estética corporal, pero ante todo la normalización de la violencia, el culto a las armas y el todo vale. La matanza de chinos en 1911. La matanza de chinos de Torreón fue una masacre, acompañada de saqueos, ocurrida entre el 13 y el 15 de mayo de 1911. Fueron asesinadas unas 303 personas, el equivalente a la mitad de la comunidad china en Torreón, en el estado de Coahuila, al norte de México. Los investigadores del pogromo, maderistas laguneros, acusaron a los chinos de connivencia con Porfirio Díaz y una turba procedió al saqueo de los comercios de la ciudad, donde acto seguido cometieron actos de violencia extrema contra la comunidad china, que incluyó el asesinato de adolescentes, niños y mujeres. La inmigración cantonesa a México comenzó ya en el siglo XVII, con un reducido número que se estableció en la Ciudad de México, la mayoría de los cuales procedían de Taizán, Cantón. La inmigración considerablemente aumentó cuando el presidente mexicano Porfirio Díaz intentó alentar la inversión extranjera para impulsar la economía del país. Los dos países firmaron un tratado de amistad y comercio en 1899. Con el tiempo, los expatriados cantoneses comenzaron a establecer negocios rentables como tiendas de comestibles al por mayor y al por menor. Para 1910, había cerca de 13.000 inmigrantes chinos en el país. Este suceso no es ampliamente documentado ni reconocido en la historia de la Revolución Mexicana. Los 43 de Ayotzinapa. La desaparición de 43 estudiantes mexicanos en 2014 fue un crimen de Estado que involucró a todos los niveles de gobierno, según informó una investigación oficial. Se trata de la admisión más profunda de responsabilidad gubernamental en una de las atrocidades más conocidas de la historia moderna de México. En todo momento las autoridades federales, estatales y municipales tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes, dijo una comisión de la verdad en sus hallazgos preliminares. Sus acciones, omisiones y participación permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como el homicidio de otras 6 personas. La violenta desaparición de los jóvenes, estudiantes de una normal en el pueblo rural de Ayotzinapa, y un posterior encubrimiento que la comisión confirmó que se extendía a algunos de los más altos cargos nacionales, han sido durante mucho tiempo fuente de indignación nacional. El caso también ilustra la carnicería impulsada por los cárteles y la insidiosa corrupción estatal que continúan azotando al país. Metro de la línea 12. El 3 de mayo de 2021, alrededor de las 22:20 UTC-6, una viga metálica que sostiene el cajón de vías entre las estaciones Olivos y Tezonco se venció por la mitad y colapsó sobre la avenida Tláhuac junto con un tren que circulaba en ese momento, ocasionando el descarrilamiento y caída de 2 vagones, los cuales fueron llevados a los talleres de Tláhuac. Algunos automóviles y transeúntes quedaron atrapados entre el colapso. El suceso tuvo como consecuencia preliminar un estimado de 26 fallecidos y 80 heridos. El accidente provocó un nuevo cierre de operaciones en la línea 12, esta vez en la totalidad del recorrido, además de severas congestiones viales sobre Avenida Tláhuac, la cual fue cerrada al paso de vehículos en la zona en tanto se retiran los escombros y se realizan los peritajes correspondientes. Esta es la tercera vez que el servicio es suspendido y es la primera en la que la suspensión es en todas las estaciones. Es el segundo accidente más mortífero de este sistema de transporte, solo superado por la colisión de trenes en el metro de la Ciudad de México de 1975 y es el primero y más grave de su tipo. Terremoto de 1985. El epicentro se localizó en el Océano Pacífico, frente a la costa del estado de Michoacán, muy cerca del puerto de Lázaro Cárdenas.
Un informe del Instituto de Geofísica en colaboración con el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México publicado el 25 de septiembre de 1985 detalló que el epicentro se localizó cercano a la desembocadura del río Balsas, límite natural entre los estados de Michoacán y Guerrero, a las 7:17 y 48 segundos AM tiempo del centro y alcanzó la Ciudad de México a las 7:19 AM con una magnitud de 8.1 y una duración de 2 minutos. El número preciso de muertos, heridos y daños materiales nunca se conoció con precisión. En cuanto a las personas fallecidas, solo existen estimaciones. 3.192 fue la cifra oficial, mientras que 20.000 fue el dato resultante de los cálculos de algunas organizaciones. En cuanto a otros tipos de pérdidas, se ha calculado que económicamente fueron de unos 8.000 millones de dólares, que unas 250.000 personas quedaron sin casa y que aproximadamente 900.000 se vieron obligadas a abandonar sus hogares. Este terremoto tuvo diversas características inusitadas que amplificaron la destrucción provocada, de las cuales no se tenía registro instrumental sísmico previo. Nivel 3. Incendio Veracruz 2002. El 31 de diciembre de 2002 explotaron varios puestos de venta de artificios pirotécnicos en el Mercado Hidalgo, en el municipio de Veracruz. La tragedia abarcó varias cuadras a la redonda. En los años siguientes solo una persona estuvo en la cárcel por los hechos que, como afirman testigos, fueron causados por la negligencia de vendedores ambulantes de cohetes y autoridades del Ayuntamiento de Veracruz. Unos tras otros, clientes, empleados y vendedores intentaban refugiarse del extenuante calor y el penetrante olor a pólvora que formó la explosión de cohetes. Para algunos fue en vano, al menos 28 personas murieron, 50 lesionados, la mayoría por inhalación de humo tóxico, así como vehículos, puestos fijos y edificios quemados. Este fue uno de los incendios más grandes registrados en el estado de Veracruz, según los datos oficiales. Atlas versus Querétaro. El sábado 5 de marzo de 2022 se presentó uno de los capítulos más oscuros dentro del fútbol mexicano en toda su historia, pues en el juego de la jornada 9 del Clausura 2022 entre Querétaro y Atlas hubo actos de violencia que rebasaron cualquier tipo de daño en un estadio de fútbol en el país. Pues la corregidora vivió momentos tensos con la afición de los rojinegros. Aficionados de Querétaro atacaron a la barra del Atlas llevándose de paso a cualquier persona que trajera la playera de los rojinegros. La violencia se dio dentro y fuera de la corregidora, en donde la afición entró en pánico e ingresó a la cancha, donde también fueron golpeados. Una batalla campal, vamos. Santos versus Morelia. El 20 de agosto de 2011 en el partido de Santos Laguna frente a Monarcas Morelia ocurrió un cruce violento en las afueras del Estadio Corona. En las faldas del inmueble se escucharon detonaciones de bala, lo que provocó pánico en los aficionados, jugadores, cuerpo técnico y medios de comunicación. El recinto Territorio Santos Modelo registró una gran entrada para aquel día. Los seguidores del equipo de Torreón al norte del país no imaginaron lo que sucedería. Corría el minuto 40 del primer tiempo, los equipos disputaban el encuentro de la jornada 6 de la Apertura 2011. En la cancha los jugadores de Morelia tenían la posesión del balón y atacaban la portería del cuadro santista. A 5 minutos de acabar el primer tiempo, las detonaciones de balas se escucharon en el lugar. Los jugadores corrieron hacia los túneles de vestidores atemorizados por el cruce de fuego. Uno de los primeros en percatarse de lo sucedido fue Oswaldo Sánchez, arquero del Santos, quien corrió a los túneles seguido de los futbolistas de ambos clubes. En las butacas del estadio, los aficionados desconocían de dónde provenían los estallidos. Por lo que algunos se refugiaron debajo de los asientos, mientras que otros se arrodillaron y tiraron al piso. El Chalequero. Francisco Guerrero Pérez, el Chalequero, fue el primer asesino en serie del cual se tuvo registro en México, aunque no fue el primer asesino serial mexicano. Este título le corresponde a Felipe Espinosa, quien residía en Estados Unidos. Mató en la Ciudad de México alrededor de 20 mujeres dedicadas a la prostitución durante 1880 y 1888, y una última, una anciana no prostituta, aunque hay fuentes que manejan que sí lo era, en 1908. Su periodo de actividad concordó con el de Jack el Destripador, por lo que algunos autores de su época y actuales lo han llegado a comparar con él. También fue nombrado por la prensa de la época como el Barba Azul mexicano, el Destripador mexicano o del Río Consulado, o el Degollador del Río Consulado. Guerrero era un asesino organizado, misionero motivado por el odio y sedentario. Existen dos teorías sobre su apodo. El Chalequero, una apunta a que simplemente era porque solía usar este tipo de prenda, otra menciona que se debía a que sostenía relaciones a chaleco con la mujer que él quisiera. La expresión a chaleco indica que algo se hace de manera forzada. Caso de Devani.
Las autoridades de Nuevo León efectuaron una orden de cateo en la casa de la exgerente del motel Nueva Castilla, lugar donde fue localizado el cuerpo sin vida de Devani Susana Escobar Basaldúa en abril. Las acciones se llevaron a cabo en un inmueble ubicado en la avenida Cordillera de los Andes, Colonia Paseo de los Andes, en el municipio de San Nicolás de los Garza, detalló la Fiscalía Estatal. La razón por la que investigan a la mujer de 51 años es por el delito de falsedad en declaraciones, así como en informes brindados a la autoridad ministerial. Por ello, el pasado 6 de septiembre se realizó el cateo, cerca de las 21:30 horas. Desde el 9 de abril, Devani Escobar había sido reportada como desaparecida. Casi 2 semanas después, el 21 de abril, su cuerpo fue encontrado en una cisterna del motel Nueva Castilla, ubicado en la carretera a Lerdo. La joven de 18 años había asistido a una fiesta en una quinta en el municipio de Escobedo. Desde que se dieron a conocer los hechos, su padre, Mario Escobar, aseguraba que a su hija la habían matado y su cuerpo había sido plantado. En un primer momento la Fiscalía de Nuevo León señaló que la causa de muerte de Devani había sido por un golpe que había recibido en la cabeza, lo que provocó su caída a una de las cisternas del motel. Nivel 4. Cárdenas vendió petróleo a los nazis. El gobierno del presidente de México, General Lázaro Cárdenas, en 1938, vendió a la Alemania nazi 300.000 toneladas de petróleo, pero la cantidad subió en 1939 a 1.700.000 toneladas. Después el gobierno del general Manuel Ávila Camacho continuó las ventas hasta 1943. Operaron en México 2 agentes nazis, que por órdenes de Erck realizó trabajos de exploración petrolera en Poza Rica, Veracruz, y Borg, asistente de la dirección del Banco Germánico de la América del Sur, institución que a su vez presidía el Dresdner Bank. Durante las audiencias los nazis confesaron que adquirían petróleo en México. Detallaron la forma de operación y dijeron: la empresa alemana Berico, de Bremen, importadora de algodón, fue utilizada para encubrir la entrega del petróleo a la firma Eurotank de Hamburgo. La gasolina fue enviada al Departamento de Marina alemana. Hermann Göring, comandante de la Luftwaffe, la Fuerza Aérea de Hitler, intervino para lograr que el combustible mexicano apoyara a su flota aérea. La empresa estadounidense de Nueva York, Davis & Co., fue la intermediaria que representaba a petróleos mexicanos. Se dice que en las altas esferas del gobierno mexicano había simpatía por los nazis. Iglesia La Luz del Mundo. Es una organización unicitaria y restauracionista presente en diversos países, cuya sede central se ubica en la ciudad mexicana de Guadalajara. La Luz del Mundo ha sido criticada por llevar a cabo prácticas características de las sectas religiosas, como planear, organizar, dirigir y controlar la vida de sus miembros dentro y fuera de la iglesia. Los encargados del día son los responsables de realizar las consagraciones de la mañana. Están divididos por sexo, edad y estado civil, y las mujeres no se mezclan con los hombres. Estos encargados tienen a su vez 10 ayudantes que vigilan la asistencia y la conducta de los miembros. Los grupos son de 60 personas. Cada vez que se suscitan problemas o anomalías, se reportan a los encargados para llamarles la atención, según la doctrina de la organización. Para que los fieles puedan ser reconocidos como miembros activos dentro de la organización, suelen acudir diariamente al templo, sin que sea formalmente una obligación, aunque lo sea de manera psicológica. El sectarismo religioso dentro de las mujeres es por medio de las encargadas, que son las que controlan las salidas de las colonias, otorgan permisos para trabajar, realizar estudios, tener una relación de noviazgo o casarse, resuelven los problemas del matrimonio, controlan las visitas familiares, la regulación de la natalidad y la atención médica. Las mujeres promueven actos de exaltación hacia su apóstol. Cuando se les presentan visiones o revelaciones, se considera que es Joaquín Flores quien aparece dándoles comprensión, protección y acompañamiento. El carnal de las estrellas. Luego de que la cantante Sacha Sokol rompiera el silencio sobre su relación con el productor Luis de Llano, las redes sociales comenzaron a atar cabos sobre lo sucedido en ese lapso de tiempo. Incluso hay quienes aseguran la canción El carnal de las estrellas, de Molotov, está fuertemente inspirada en la polémica relación de la vocalista de Timbiriche con su manager, ya que dicho sea de paso era varios años mayor que ella. Fue en 1998 cuando la polémica agrupación Molotov incluyó el tema El carnal de las estrellas en su nueva producción discográfica, llamando la atención por la letra y el contenido dirigido al productor de Televisa. Este carnal de las estrellas solo quiere acostarse con ellas. De manera adicional, la letra de la canción hace referencia al abuso de poder en la industria del espectáculo para obtener beneficios sexuales. Albergue Mamá Rosa. El nombre que más se repite en México es Mamá Rosa, la forma como se conoce a Rosa del Carmen Verduzco, fundadora del albergue La Gran Familia y a quien las autoridades acusan de secuestrar y tratar mal a los niños que vivían en esa casa.
En los medios se difunden imágenes de la comida en descomposición con que, afirman las autoridades, se alimentaba a los menores, así como las rejas en los cuartos pequeños donde dormían. Hizo un negocio de su albergue, aseguran organizaciones civiles. Pero otros también la defienden. El operativo policíaco y mediático desplegado contra Rosa Verduzco es inexplicable. Esperaban encontrar resistencia armada, cuestiona un grupo de 25 escritores, políticos e intelectuales en una carta pública. Entre la controversia de opiniones, muchos se preguntan quién es esta mujer que genera tanta polémica y que logró el apoyo de expresidentes del país al tiempo que genera repudio de muchos de sus protegidos. 90% de las denuncias no se resuelven. De poco sirve el combate a la corrupción, la persecución de criminales para reducir las enormes cifras de violencia que soporta México desde hace casi una década, casi 100 crímenes al día, la inmensa mayoría de los casos no se resuelven. Un amplio informe de México Evalúa, que revisa la información oficial sobre el trabajo de las fiscalías y jueces en 2020, arroja un dato estremecedor: un 94,8% de los delitos no ve una salida. Ni una sentencia, pero tampoco un acuerdo entre las partes, ni reparación del daño, en muchos casos ni llegan a juicio y quedan varados en el archivo temporal. La cifra ha aumentado desde 2019, que ya manejaba un 92,4%. El documento alerta sobre el colapso de los agentes investigadores. En promedio, los fiscales inician por persona 145 carpetas al año, pero hay casos como el de Nuevo León, donde esta cifra asciende a 456 investigaciones por fiscal, o Sonora, con 326. Y no solo los ministerios públicos se encuentran rebasados, también los peritos, el personal científico encargado de aportar elementos técnicos a la investigación. Nivel 5. Mira la paja en tu ojo. México es también un país de emigrantes, es un caso peculiar. El 75% de los emigrantes buscan como destino final a los Estados Unidos. Por cada 10 mexicanos que abandonan su país ingresan 4 extranjeros a México de manera legal e ilegal, y deciden quedarse en el país por tiempo indefinido. Acaba un dato muy interesante, y es que mucho se conoce del odio que se tiene hacia los hispanos en los Estados Unidos, el racismo y muchas veces maltrato por parte de los estadounidenses. Es un hecho innegable y muy conocido por todos. Sin embargo, poco se habla de los malos tratos, las malas experiencias, por no usar adjetivos más fuertes, que los centroamericanos y sudamericanos que pasan por México sufren. Es decir, las prácticas que se denuncian de parte de los hispanos en Estados Unidos son muchas veces aplicadas, consciente o inconscientemente, en México durante la travesía de los migrantes hacia su vecino del norte. Detenciones en fronteras, malos tratos, etcétera, etcétera. Sin embargo, esto no quiere decir que cualquiera tiene el derecho de irrumpir libremente en tu hogar, de hacer desórdenes e irrumpir la paz del lugar al que vaya, como si se tratase de Juan por su casa. Por ello hay que ser conscientes de que este fenómeno ocurre y que posiblemente se oculte del público. Sepa quién el porqué de ello. Ser periodista en México. El periodismo en México es una actividad importante para la democracia y un derecho de los ciudadanos según las Naciones Unidas. México cuenta con una larga historia relacionada con el periodismo, como los discursos oficiales de los reyes nahuas llamados Huehuetlatoyi, o la instalación de la primera imprenta del continente americano, hasta la publicación de las hojas volantes, consideradas uno de los precursores del periodismo en América. El periodismo en México se ha vuelto especialmente vulnerable a la corrupción y a la violencia, siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer este oficio. Según el Índice de Clasificación Mundial de Libertad de Prensa de 2021, realizado por la organización internacional Reporteros Sin Fronteras, México ocupa el puesto 143 del mundo, cerca de India, Brasil, Afganistán o Rusia. Concretamente, se dan problemas de seguridad hacia los actores de la información y obstaculiza el funcionamiento de la justicia del país a todos los niveles, especialmente cuando los periodistas investigan temas molestos para el gobierno o relacionados con el crimen organizado y el narcotráfico. Según datos del Comité para la Protección de los Periodistas, han sido asesinados 134 periodistas entre 1992 y 2021, con una media de 1 cada 6 semanas. Morelia, 15 de septiembre de 2008. El 15 de septiembre del 2008 México vivió uno de los peores atentados terroristas que ha dejado el narco a lo largo de su historia de violencia y sangre en el país. 2 granadas de fragmentación fueron detonadas entre la población que celebraba las festividades patrias en la plaza principal de Morelia, en el estado de Michoacán. El atentado, que se atribuyó oficialmente al cartel de la familia michoacana, dejó un saldo de 7 personas fallecidas y al menos 132 hombres, mujeres y niños que resultaron con lesiones graves. Algunos de los lesionados perdieron una o hasta 2 de sus extremidades.
A 14 años de sucedidos los hechos, todavía no se saben a ciencia cierta quiénes fueron los autores de ese atentado. Las víctimas de esa agresión no han recibido justicia ni reparación del daño. Ni los que fueron encarcelados inocentemente por ese hecho han recibido justicia. Mujeres en Juárez. Los feminicidios son dos expresiones que hacen referencia a la suma de homicidios y asesinatos de mujeres que son cometidos en la localidad mexicana de Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, al menos desde enero de 1991. Para 2012, el número estimado de mujeres, niñas y adolescentes asesinadas ascendía a más de 700. Por lo general, las víctimas corresponden a mujeres jóvenes, adolescentes y niñas de entre 9 y 25 años de edad, en su mayoría de clase baja, estudiantes, trabajadoras. Antes de ser asesinadas, las mujeres comúnmente suelen ser, además, violadas y torturadas. Los feminicidios en Ciudad Juárez han recibido atención internacional debido a su grado máximo de violencia y la inacción de los 3 niveles de gobierno para prevenir los asesinatos y llevar a los perpetradores ante la justicia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos considera al Estado mexicano como uno de los principales responsables de estos hechos. Gracias, miembros del canal. Si el video te gustó, te invito a darle like. Suscríbete si aún no lo has hecho, para que no te pierdas ningún video nuevo. Sígueme en Instagram y TikTok, enlaces directos en la descripción. Y recuerda, La vida es un sinfín de misterios por descubrir. hasta la próxima. Todo historias.